Hola chicos, vamos a ver cómo ha ido la función inversa. Primero voy a hacer un repaso de cómo se calcula la función inversa porque hay dos o tres de vosotros que no vinisteis el jueves y el viernes. Entonces, como es muy rápido, pues hago un repaso. Aquí tenéis la definición formal, ¿vale? La función inversa de una función es otra función a la que llamamos f-1, ¿vale? En la que siempre se cumple que si f de x es y, f-1 de y es x. Y para calcular la función inversa tenemos que seguir esta receta de aquí. Ya os lo he puesto con un ejemplo, ¿vale? Para calcular la función inversa, primero llamamos a f de x y. Segundo, intercambiamos las x por las y. Tercero, despejamos la y. Y finalmente le llamamos a y f-1 para dar la función de forma formal. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos f de x es 2x más 6, el primer paso es a f de x llamarle y. El segundo paso es intercambiar las x por las y. Y el tercer paso es despejar la y. Cuando ya tenemos la y despejada, le llamamos f-1 de x y ya tenemos la función inversa, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo han ido las actividades que teníais que hacer. Del ejercicio 81, lo que teníais que hacer eran 3 apartados que os daban dos funciones, una que la llamábamos f de x y otra que le llamamos g de x. Y teníais que comprobar si una era inversa de la otra. Entonces nosotros pues rápidamente lo hacemos, le llamamos y a la función, intercambiamos x por y, despejamos y efectivamente la función inversa que obtenemos es g de x, con lo cual sí que coinciden. Coinciden en los tres apartados. En el apartado B lo mismo. A partir de f de x calculamos su inversa y observamos que la inversa coincide con g de x. Y en el apartado C exactamente lo mismo. En el apartado C le llamamos a f de x y, despejamos, intercambiamos x por y, despejamos, siempre con cuidado cuando son raíces de hacerlo bien, y llegamos a la misma función, es decir, f y g son inversas entre sí. Vale, después en el ejercicio 82 este ya me preocupa un poco porque lo que sí que observo es que tenéis claro, con todos los ejercicios que me habéis enviado por correo, observo que tenéis claro el procedimiento de la función inversa, es decir, los pasos a seguir lo tenéis claro, pero despejáis mal, ¿vale? Si son muy sencillas no, pero en cuanto se complica un poco ya despejáis mal las funciones, ¿vale? La primera era muy fácil, 2x menos 1, seguimos los pasos y llegamos aquí a la función inversa. La segunda, ya tenemos la novedad de incluir un x al cuadrado. Con lo cual, cuando llegamos aquí, ¿vale? Algunos de vosotros ya os habéis mareado. Cuando llegamos aquí, como yo quiero y, no quiero y al cuadrado, pues tengo que despejar con la raíz cuadrada. Y obtenemos esta función. En el apartado C, ¿vale? Cuando tenemos y es igual a 1 más x, 1 partido x más 2, intercambiamos x por y, y aquí en este paso lo más cómodo era hacer esto, aunque se puede hacer más rápido intercambiando numeradores por denominadores y multiplicando en cruz, pero esto era lo más rápido y la mayoría lo habéis hecho bien, ¿vale? Entonces nosotros pasamos y más 2 a multiplicando al otro lado, despejamos el menos 2x y ya tenemos la y sola, ya tenemos la función inversa. El apartado D era el apartado extraño. La mayoría hasta la fecha nadie lo ha hecho bien. Es normal porque era una función difícil de hacer con la función inversa. Sí que se puede hacer, pero era muy extraña y lo normal es que no saliera, ¿vale? Entonces nosotros al intercambiarse nos queda esta función. Y lo que teníais que hacer era ponerlo todo a un lado y igualar a 0, claro, eso es normal, si yo no os lo he explicado es normal que no lo supierais. Y a partir de ahí resolverla como si fuera una ecuación de segundo grado cuya incógnita es y. Con lo cual, si tenemos esta ecuación de segundo grado, ¿vale? A es 1, B es 1 y C es menos X. Y ya resolvemos menos B más menos B al cuadrado menos 4C partido 2A.
y la función inversa era este. Este es normal que no, o sea, no os preocupéis porque lo normal es que no os saliera, ¿vale? Luego el apartado E tenemos una raíz, ¿vale? Y aquí también el paso importante es de aquí a aquí, ¿vale? Para cargarnos la raíz tenemos que elevar al cuadrado en las dos partes y despejar. El apartado F era muy parecido al apartado E, creo, ¿vale? Solo que cambiaba el signo y era también bastante fácil. Y ya está, estos eran los ejercicios que teníais que entregar. Echarle un vistazo porque sí que he visto que la mayoría hacéis cosas un poquito extrañas despejando las ecuaciones. Entonces mirarlo bien, que no falléis. Y me ha apuntado una serie de cosas para decíroslo personalmente, porque veo que algunos de vosotros siempre cometéis errores en el mismo momento. Entonces, para que lo solucionéis, ¿vale? Pues hala, ya vamos hablando en clase. Hasta luego.